Cazadora Biker, anatomía de la prenda perfecta. El origen de la cazadora Biker tiene su referencia absoluta en la Scott Perfecto. Un diseño que en 1928 revolucionó la indumentaria técnica. Creada por Irving Scott en Nueva York, no fue una prenda más. Definió el ADN de lo que hoy entendemos como una Perfecto. Fue la primera chaqueta de moto en sustituir los botones por una cremallera. Su éxito se consolidó gracias a la red de distribución de Harley-Davidson. El nombre perfecto no viene del patronaje. Viene de un puro. Irving Scott, neoyorquino e hijo de inmigrantes judíos de origen ruso, fumaba lo que en la época se llamaban perfectos. Un perfecto no era una marca, era una forma, cigarros cerrados en ambos extremos, con el cuerpo ligeramente abombado. Se cuenta que, cuando tuvo que bautizar la chaqueta, tomó ese nombre prestado. En la América de principios del siglo XX, los nombres claros, directos y memorables funcionaban mejor que cualquier otra cosa, y perfecto, lo era. Fue así como, una prenda técnica terminó llamándose como un puro. La Biker original se fabricaba en piel de caballo, un cuero denso, rígido y muy resistente a la abrasión. Genera una sensación de armadura que el usuario debe domar. La prenda no se adapta al cuerpo desde el principio, es el cuerpo el que se adapta a la prenda con el uso. Con el tiempo se introdujeron pieles más manejables, como la de buey joven, sin perder resistencia. Más adelante llegaron el vacuno y el ovino, ya pensados para un uso más urbano. El cambio no es solo de material, es de intención. La Biker original no nace como prenda estética, nace como protección. Con el tiempo, evolucionó hasta convertirse también en una prenda de moda, que es lo que sigue siendo hoy. En este vídeo vamos a analizar varios aspectos de esta cazadora. Primero, para entender la dimensión de la creación de Irving Scott. Y en segundo lugar, para ver cómo aplicar sus soluciones a otros patrones. Uno de los elementos distintivos de esta cazadora es su delantero asimétrico. La cremallera desplazada genera un cruce sobre el pecho, creando una doble capa de cuero que actúa como escudo térmico. En una talla central, por ejemplo una 50, el solape en la parte inferior se sitúa entre 6 y 8 centímetros. Por debajo de 6 pierde carácter, por encima de 8 empieza a resultar sobredimensionado. En la parte superior, el solape aumenta hasta los 10 o 12 centímetros. Para trasladar estas proporciones a cualquier talla, podemos referirlas al medio contorno de pecho. El solape inferior representa aproximadamente entre el 12 y el 16% de la medida de pecho. El solape superior se sitúa entre el 20 y el 24% de esa misma medida. La cremallera sigue el canto del lado izquierdo, el que queda por encima. Si la cerramos completamente, obtenemos un cuello a caja. En posición cerrada, las piezas se superponen en la base del cuello, generando una doble capa. Al abrirla, se forman las solapas. A mayor apertura, mayor desarrollo, crecen en longitud y en anchura. El cuello de la Biker se adapta a cada una de las posiciones de las solapas. Cuando está completamente cerrado, con los cantos del delantero en contacto, se lee como un cuello camisero. Sin embargo, al abrir la cremallera del cierre central, las piezas superiores del delantero quiebran y aparecen las solapas. En esta posición, el conjunto se comporta como un cuello sastre. La pieza no cambia. Cambia la lectura. Por eso hablamos de un cuello transformable. El enlace para ver cómo trazar este tipo de cuello lo encontraréis aquí debajo. En las puntas del cuello y de las solapas se colocan remaches de estabilización, cuya función es impedir el aleteo de las piezas cuando aumenta la velocidad. Respecto al patrón base de la cazadora, en la Biker se produce un cambio clave. La costura lateral se retrasa hasta la línea de costadillo para mejorar la ergonomía.
Este desplazamiento no aparece por casualidad. A finales del siglo XIX, Brooks Brothers introduce el sack-suit. Una chaqueta sin pinzas, sin entalle, que cae recta desde los hombros, más simple, más resistente y capaz de adaptarse a muchos cuerpos. En los sistemas de corte de principios del siglo XX, las prendas superiores se resolvían en dos piezas: espalda y delantero. La espalda era prácticamente la misma que usamos hoy. El delantero incluía un entalle, lo que ahora es el costadillo. Este entalle se resolvía mediante una pinza que partía desde la sisa hacia el bolsillo. La llamada pinza sobaquera. Cuando esta pinza se prolonga hasta el bajo, deja de ser una pinza y se convierte en una costura. Ahí nace el costadillo. No como origen, sino como evolución, una forma de repartir el volumen y controlar mejor el cuerpo. Al mantener el costadillo unido al delantero, se eliminan costuras innecesarias y se refuerza la estructura de la prenda. Esta lógica de construcción es la que hereda la biker. Más allá de su estética icónica, la disposición de los bolsillos en la cazadora biker responde a criterios de antropometría aplicada. No están pensados para un cuerpo de pie, sino para un usuario en conducción, sentado, inclinado y con los brazos proyectados hacia el manillar. Al integrarse la sisa en el bloque del delantero, aprovecha la ausencia de costuras rígidas que permite una accesibilidad táctil superior, incluso en movimiento. Tiene 3 bolsillos de cremallera dispuestos en diagonal. No es un gesto estético, es un gesto anatómico. La inclinación sigue el eje natural del antebrazo cuando el codo está flexionado. El cuerpo no se adapta al bolsillo, es el bolsillo el que se adapta al cuerpo. El bolsillo de pecho, el bolsillo originariamente para el mapa, está orientado para que la mano contraria entre de forma natural, sin forzar el hombro ni comprometer la estabilidad. Los bolsillos se alejan de las zonas de máxima tensión estructural. Incluso llenos, no oprimen ni interfieren en el gesto. Permiten inclinarse sobre el depósito sin resistencia, la prenda acompaña, no se opone. Por último, un pequeño bolsillo horizontal con tapeta y broche de presión. Es el bolsillo ticket. Se sitúa en un valle antropométrico, una zona donde la flexión de la cadera al estar sentado no aplasta el contenido. Permite guardar monedas, tickets de peajes o pequeños objetos de forma segura y accesible. Al estar separado de los bolsillos principales, evita que los objetos pequeños se pierdan o se vuelvan inaccesibles con guantes. Para dar al brazo su forma curva es necesario utilizar la manga sastre. La manga de 2 piezas, la cimera que es la que cubre la parte exterior del brazo y la bajera que cubre el resto. La gran aportación de la Perfecto fue tomar la manga de 2 piezas y ponerla al servicio de la conducción. La construcción de 2 piezas permite seguir la forma del brazo y del codo, dando comodidad al brazo en la posición de conducción. Seguir la forma del brazo es algo vital cuando se trabaja con un material rígido y con elasticidad como el cuero. El punto de genialidad reside en el retraso de los piquetes que provoca una rotación de la manga hacia adelante. Mientras que en una chaqueta de calle la manga busca la verticalidad para favorecer la estética en reposo, en la biker se busca que el brazo descanse en posición de conducción, orientada hacia el manillar. Este adelantamiento reduce la resistencia que genera la propia prenda, especialmente cuando se trabaja con cueros rígidos como el de caballo, permitiendo que el brazo alcance los mandos del manillar sin tener que vencerla. Es un tema de ergonomía de conducción. Esta decisión técnica tiene una consecuencia visual directa: fuera de la moto, la manga puede presentar arrugas en reposo. Es el precio de una prenda puramente técnica, es menos cómoda y estética para caminar, pero es perfecta para pilotar. El volumen del bajomanga se reduce al mínimo para evitar abultamientos en el ángulo interno del codo. El ajuste térmico se resuelve en el puño,
mediante la cremallera, que permite cerrar la manga sobre el guante y bloquear la entrada de aire. La verdadera ingeniería de la biker reside en su capacidad de transformación. Es una prenda ajustada y protectora en reposo, pero se expande en posición de conducción. Para lograr este desarrollo sin añadir un exceso de tela, se utiliza un sistema de expansión que desarrolla dos tipos de fuelles que trabajan en sintonía. El fuelle lateral de espalda, llamado action back, está situado en los laterales de la pieza de la espalda. Nace sobre la costura de hombro y acaba en la parte superior de la costura lateral un poco antes de la pieza riñonera. Este pliegue permite proyectar los brazos sin bloquear la espalda. El fondo del fuelle puede ser de cuero o de tejido elástico técnico. Este pliegue es el encargado de absorber la tensión longitudinal. Cuando el motorista proyecta los brazos hacia adelante, el fuelle se abre, proporcionando el ancho necesario para que la espalda no se bloquee. Este pliegue, que está integrado en la pieza de la espalda, permite que el delantero se mantenga igual, mientras la parte posterior crece. El segundo, el fuelle de sisa, es una pieza independiente en forma de media luna. Se intercala en la costura de sisa. Añade un recorrido extravertical para que la chaqueta no se suba al levantar los brazos. Su función es desconectar el movimiento del brazo del cuerpo de la chaqueta. Sin este fuelle, al levantar o girar el brazo, la costura de la sisa tiraría de todo el costado hacia arriba. Este fuelle se intercala en la costura de sisa y se encuentra con la parte trasera e inferior de la manga, en el bajo manga. Es el punto crítico donde se encuentran el desarrollo de la espalda y la articulación del brazo, permitiendo que la manga de dos piezas rote libremente sin deformar el resto de la prenda. Ambos fuelles permiten que la cazadora pase de un estado estático a uno dinámico. Mientras que el de espalda libera el omóplato, el de sisa libera el complejo articular del hombro, trabajando juntos para ofrecer el máximo desarrollo ergonómico en el ángulo de ataque que requiere la motocicleta. Dentro del fuelle de sisa encontramos un detalle técnico pequeño pero vital: los ojetes metálicos. Estos no están colocados por estética, sino para resolver un problema físico derivado del uso de materiales técnicos y pesados. Son un elemento de termorregulación activa. El cuero es un material aislante y poco transpirable. Al estar situados justo en la axila, el punto de mayor concentración de calor corporal, estos ojetes permiten la salida del vapor de agua y la entrada de aire. Debido a la postura dinámica y el movimiento de los brazos al conducir, el fuelle de sisa actúa como un fuelle real. Al abrirse y cerrarse con el movimiento de los brazos, bombea aire a través de los ojetes, forzando la circulación de aire en el interior de la chaqueta sin necesidad de abrir la cremallera principal y comprometer la seguridad. Al permitir la evacuación de la humedad en una zona crítica, los ojetes también ayudan a conservar el cuero y el forro interior, evitando que el sudor degrade las fibras y las costuras a largo plazo. A diferencia de las chaquetas de trabajo o camisas, la biker original suele prescindir del canesú. Esto convierte la espalda en una superficie continua y resistente, minimizando las costuras que podrían reventar en caso de arrastre por el asfalto. Si el delantero y las mangas están diseñados para la acción, la parte inferior de la espalda está diseñada para la protección y la estabilidad. En la base de la espalda, encontramos una pieza horizontal reforzada que desciende ligeramente más que el delantero. Su función es doble: protege la zona lumbar del frío y el viento en posición de conducción y estabiliza la prenda, evitando desplazamientos laterales. El sistema culmina en el cinturón integrado en la parte delantera, cuya posición es clave para el equilibrio de la prenda. El cinturón se sitúa justo a la mitad del panel riñonero, coincidiendo exactamente con la cintura anatómica del usuario. El cinturón permite cerrar la estructura de la cazadora contra el cuerpo, sellando la prenda y convirtiéndola en un bloque estable y aerodinámico. Las charreteras son tiras situadas en los hombros que se abrochan junto al cuello con un clip.
En la biker las charreteras no son arbitrarias, ayudan a estabilizar correas en el hombro. Por ejemplo, bandolera o casco colgado. Además refuerzan la zona superior. Realmente no son elementos estructurales y tampoco afectan al rendimiento de la prenda. Actualmente son sobre todo un marcador estético heredado de lo militar, refuerzan el lenguaje visual, conectan con los conceptos de uniformidad, autoridad y protección. Estéticamente, equilibran la relación entre hombro y solapa. El conjunto de piezas principales de la parte externa de una biker es algo similar a esto. En este vídeo hemos deconstruido y analizado la estructura de una prenda maestra, para poder aplicar los conceptos que constituyen una biker a nuevas prendas, desarrollando nuestro patrón base con lo que hemos aprendido de la observación. Pero, no olvidemos que una cosa es aprender y otra muy distinta es reproducir sin criterio. El respeto al diseño histórico forma parte de nuestra cultura como patronistas. Reproducir una prenda sin criterio es una práctica vacía y poco respetuosa con el diseño. Si lo que buscas es una perfecto, lo honesto es acudir al original. El original sigue siendo la referencia. Si buscas la verdadera armadura de Nueva York, aquí debajo encontrarás el link oficial. Espero que os haya gustado este vídeo. En el post tenéis mucha más información sobre este tipo de cazadora. También encontraréis consejos de cómo hacer cada una de las transformaciones del patrón base. Bye bye.